Ok, vámonos ahora a entender un poco más qué es lo que pasa con la ansiedad a nivel emocional, o qué es lo que nos lleva a esos picos de ansiedad que nos hacen pasar del estrés a la ansiedad o a los trastornos de ansiedad. Entonces, lo que nos hace pasar a la ansiedad o cómo funciona en términos emocionales es que básicamente, no sé si conozcas la pirámide de Maslow, pero bueno, Maslow nos hablaba que para llegar a la autorrealización, plenitud, felicidad, necesitábamos ir por la vida cubriendo ciertas necesidades. Principalmente, las primeras que teníamos que cubrir son las físicas. Físicamente teníamos que estar cubiertos de bebés para poder sobrevivir, ¿no? Es algo que es real y que además se sigue repitiendo a lo largo de nuestra vida. O sea, físicamente necesitamos estar cubiertos para poder estar, y aquí yo te lo mezclo con lo que estábamos viendo, en equilibrio. Entonces, de ahí empiezan un poco nuestros luego conflictos porque nos descuidamos físicamente, ¿no? No nos alimentamos bien o no descansamos bien o simplemente estamos en reposo por mucho tiempo y eso también hace daño. Entonces, físicamente necesitamos tener cubiertas nuestras necesidades, sueño, alimentación, techo, para poder sentirnos seguros, en seguridad. Además de las necesidades físicas, necesitamos, y ya está más que comprobado, que necesitábamos sentir o percibir cuando éramos bebés o cuando éramos niños, cariño o afecto. Afecto es la palabra indicada. Yo puedo tener a un bebé, darle de comer, darle techo, que duerma y todo, pero si el bebé no siente afecto, no va a desarrollar su sistema o su necesidad de sentirse seguro. Cuando mi necesidad de sentirme seguro no se ve cubierta o se ve medio cubierta o no cubierta en absoluto, no me va a ser fácil pasar a cubrir mis otras necesidades emocionales, como por ejemplo sentirme aceptado, sentirme que pertenezco o afiliado, pertenencia, sentirme valorado, respetado, básicamente amado, ¿sí? Entonces, no me voy a sentir amado, no me voy a sentir que pertenezco o que valgo, porque no me pude sentir seguro. Esa es la primera, ¿sí? Si hubo algo en tu vida, en tu infancia, que no te hizo sentir seguro o que te hizo sentir que estabas en peligro, te va a ser difícil pasar a estas otras necesidades. Y es ahí donde nos hacemos de estrategias emocionales muy interesantes, que es, por ejemplo, el querer complacer a los demás, el no evitar el conflicto o el hacer berrinche. Hay varias formas en las que buscamos satisfacer nuestras necesidades emocionales. Y cuando yo percibo que una necesidad emocional no se está viendo cubierta, es igual que tener a un león enfrente, ¿ok? Y por eso es que estas carencias emocionales me activan mi cuerpo de la misma manera que me activaría el estar en un peligro real, porque estoy en un peligro emocional, por así decirlo, ¿no? O sea, no somos nada más seres físicos, tenemos un campo emocional que vive en nuestro cuerpo. Entonces, cuando emocionalmente yo me siento carente, voy a estar en alerta para sentirme seguro, para sentirme querido, para sentirme valorado o respetado. Entonces, aquí vuelve a entrar el ojo mirón de la alerta, del estar alerta, de ¿me querrán? ¿Me aceptarán? ¿Me valorarán? ¿Me podré sentir seguro para ser yo mismo? ¿Para poder llegar a mi autorrealización? Siento que no, entonces no puedo llegar a mi autorrealización, entonces no puedo hacer lo que me gusta y entonces entramos en ese ciclo vicioso donde buscamos cubrir nuestras necesidades de maneras equivocadas, ¿ok? Entonces, quisiera que viéramos un poquito más sobre qué me hace sentir
en nuestra infancia o en nuestra adolescencia o ya en tu vida adulta que no se cubre tu necesidad de seguridad. Suponiendo que de niño chiquito creciste con papás con alguna adicción. Vamos a poner que algunos de tus papás tuvo alguna adicción, ya sea al trabajo, ya sea al alcohol, ya sea al juego, ya sea a las mujeres, ya sea a las discusiones, todo eso son adicciones también. Pero aquí lo importante es de que alguno de mis papás, yo no lo vi suficientemente fuerte, o a mis papás como en general, a los dos, no los vi lo suficientemente fuertes, vamos a poner que este es un bracito fuerte, para proveerme de la seguridad que yo necesitaba. Como niño y como niña, tú necesitabas poder relajarte en los brazos de tus papás en cuanto a que ellos se encargan, ellos me cuidan. Pero esto no sucedió si alguno de ellos tenía alguna adicción. No sucedió si constantemente se discutía sobre dinero. ¿Por qué? Porque son típicas las discusiones del dinero de nos van a correr de la casa, me voy a quedar sin coche, con qué le doy de comer a los niños. Y díganme una familia en México de mediano a bajos estratos sociales que no tenga alguna vez discusión sobre el dinero. Claro que la vamos a tener, pero bueno, por eso hay que aprender a vivir en la abundancia, aunque sea con poco dinero, ¿no? Pero lo importante aquí es de que tú de chico igual viviste como una carencia económica que te hizo sentir que no había seguridad para saber qué ibas a comer mañana. O simplemente las discusiones te hacían sentir esta falta de seguridad. Y vamos a poner aquí discusiones. Lo que hacen las discusiones en la pareja es que, en primer lugar, a ti te hacen sentir responsable, pero más bien, en palabras de niño, culpable. Y esto sucede porque de niños sentimos que todo gira alrededor de nosotros. Entonces las discusiones te hacían sentir con culpa de que tus papás estuvieran peleados o discutiendo, o simplemente te hacían sentir en peligro, te hacían sentir que no cumplías esa seguridad. Y entonces ahí también aprendimos otras estrategias que ahorita las vamos a ver, de cómo canalizar esa culpa y que no funcionaban, ¿no? Como por ejemplo quedarte callado, no decir lo que piensas, o echarte a la mochila el tú ocuparte de tu mamá o de tu papá o de los dos. Otra cosa que nos puede quitar o que nos puede hacer sentir que no estamos seguros es el ambiente en sí en el que creciste. Puede ser que la escuela eran demasiados niños o que todo era como caótico y que tú, siendo una persona sensible, pues todo eso lo percibías más, o mucho ruido, mucha contaminación, muchos cambios de casa, mucha inestabilidad en general, no tranquilidad, un ambiente. Por eso en las empresas se mide el ambiente laboral, ¿no? Se mide el ambiente. Si tú de niño creciste en un ambiente tenso, de conflicto, de ruido, de incertidumbre, de caos, entonces no te ibas a sentir seguro, ¿ok? Básicamente esto es como lo importante, pero bueno, también hay otras cosas como el bullying de los hermanos mayores o de los compañeros del trabajo, el ambiente pesado de una escuela, el que la maestra fuera como demasiado exigente para ti, que no estuvieras en tu nivel escolar. Hay muchas cosas que por alguna u otra razón, y aquí lo importante es que tú revises qué es lo que me hacía sentir inseguro en mi infancia temprana, o ahora, qué es lo que me hace sentir que no tengo seguridad para poder relajarme, ¿sí? Porque eso es lo importante, yo necesito seguridad para poder relajarme. Si no me siento seguro, ¿qué voy a hacer? Alerta, ojo mirón del alerto, y entonces, pum, vámonos para arriba, niveles de estrés, ¿ok? Ok, entonces ya vimos que lo más importante de chicos o inclusive en tu vida actual es el sentirte seguro y segura emocionalmente hablando. Sentirte en un ambiente donde puedes relajarte de que estás a salvo. ¿Qué significa eso en términos humanos? Y esto es, pues quizás en mi opinión, pero yo creo que aplica para la mayoría y lo he podido comprobar en un 99.9% de las veces. Y es que en el fondo lo que queremos es sentirnos
o experimentar el sentirnos amados o amar, ¿ok? Y esto lo tenemos equivocadamente entendido, que significa no sufrir, no pasarla mal, no estar tristes, ¿no? Como que se interrelacionan estos dos de alguna manera ahí complicada, pero lo importante es de que te quieres sentir amado. Vamos a enfocarnos ahorita nada más en eso, ¿ok? Entonces yo, para sentirme amado en la vida, me hice de varias estrategias. Una forma, y de varias creencias, que eso lo vamos a ver también en la parte cognitiva, pero una forma de yo saber que me siento amado es si los demás me aceptan, que son las otras necesidades que vimos hace ratito en lo de Maslow. Es si los demás me aceptan, si me aprueban, si me aplauden, si me valoran. En función de las acciones de los demás, yo determino si me siento amado o no, y eso es, por ahí empezamos a estar equivocados, y eso es algo que cambiar, porque el chiste es que tú mereces ser amado, seas como seas, hagas lo que hagas. Pero lo importante aquí es que básicamente buscamos aceptación y aprobación de los demás. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para buscar esa aprobación o aceptación de los demás? Vamos a entender que esta carita feliz es: ¡cachín! Los demás me aceptan, los demás me aprueban, me puedo relajar de que soy amado, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a evitar el conflicto. ¿Por qué? Porque si estoy en conflicto con alguien más, significa que me puede dejar de amar, o me puede dejar de aceptar, o me puede dejar de aprobar. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Voy a esconder cosas de mí que yo creo que están mal, o que yo estoy equivocada, o que no debería de tener. Y entonces aquí es donde entra la vergüenza. Entonces, me avergüenzo de cosas de mí, de gustos, de cualidades físicas, de cualidades personales, de cualidades emocionales, ¿no? Quizás te gusta la música, quizás te gusta escribir, quizás te gustan los poemas, quizás te gusta el romanticismo, quizás te gusta la metafísica, pero mejor no lo digo porque no vaya a ser que no me acepten y no me aprueben, y entonces, ¿para qué le hacemos? Y yo quiero que me sigan aceptando, mejor me escondo, ¿ok? O mejor no voy a decir lo que pienso, no voy a decir lo que siento, porque qué tal que eso me mete en conflicto, y el conflicto reactiva nuestro estado de estrés, ¿no? Y entonces no quiero sentirme mal, no quiero evitar el sufrimiento. ¿Para qué? ¿Para qué la hago de tos? Entonces mejor callo, ¿no? En todo esto, al final del día, está la evitación o la negación. Vamos a poner aquí por aquí, que eso es importante que vayamos teniendo como estrategias: el evito, niego o huyo. Huyo, evito y niego las cosas que me pueden ser incómodas o desagradables. ¿Por qué? Porque quizás en mi cuerpo tengo la memoria de que lo desagradable es igual a sufrimiento, y yo ya no quiero sufrir, entonces me voy a poner mi barrera protectora, que ahorita vamos a ver lo de la barrera protectora del escudo, y voy a callar mis emociones, voy a esconder quién soy, y voy a dedicarme a complacer a los demás. ¿Ok? Estas son algunas de las estrategias. Entonces, me voy a dedicar a complacer a los demás, y ahí es donde bienvenida sea la codependencia, por ejemplo, donde la dependencia, donde yo te doy con tal de que no me dejes, o yo complazco todos tus gustos, todos tus intereses, y me olvido de los míos, me olvido de quién soy. Y entonces, ¿por qué no va a llegar un momento en la ansiedad que te entre la angustia existencial de quién soy y qué quiero de la vida? Pues claro, porque llevas mucho tiempo escondiéndote inclusive de ti mismo, callando lo que sientes, y esto no te permite conocerte, seguirte conociendo, ocupándote más y viendo más hacia afuera que viendo hacia adentro. Y por eso mindfulness y las técnicas de meditación son tan importantes, porque es por un momento deja de ver el exterior y entra a ver tu interior, qué estás necesitando a nivel emocional y cómo tú te lo puedes dar, ¿ok? Entonces, en esta evitación, negación y huida es donde nos puede parecer abrumadora la responsabilidad.
Entonces vamos a quitar mi corazón porque estamos hablando de emociones. Y muchas veces en la ansiedad pasa que no queremos crecer, por así decirlo, o se nos dificulta salir de casa de nuestros papás porque no me siento con las herramientas, con las habilidades, o me voy a casar y siento que no soy capaz de proveer a la familia. Cualquier cosa que implique para ti responsabilidad, hay que huirle. ¿Por qué? Porque no me siento con la habilidad de responder. Claro, porque estás acostumbrado a evitar, negar y huir del conflicto, del sufrimiento, del dolor. ¿Ok? Entonces, aquí ahora te quiero platicar, bueno, antes de pasar a qué pasa cuando evitamos el conflicto y el dolor, aquí es importante también, cuando callas lo que piensas, cuando callas tus emociones, lo que estás buscando, al complacer a los demás, es negar, por así decirlo, tu enojo o tus emociones negativas. Puede ser que dentro, si te hace sentido todo este panorama, que tú te consideres a ti que quieras ser una persona muy buena onda, que quieras que los demás te vean buena onda, que no te guste llevar la contraria, y ahí es donde entonces no puedo decir que no puedo expresar mi enojo, porque cuando lo hago me siento culpable de haber lastimado a los demás, y yo lastimar a los demás jamás, porque soy sensible, porque yo quiero el amor en la vida, quiero la paz, quiero que los animales se salven, quiero que no haya pobres, quiero que no haya sufrimiento en mí y en la vida, ¿no? Y eso está padrísimo, pero a veces no funciona cuando lo hacemos desde el miedo, porque al final del día sí quieres ser amado, pero en el fondo lo que traes es un miedo a no ser amado, miedo a ser rechazado. Aquí es donde entran los miedos al rechazo, miedo a la crítica, miedo al abandono, rechazo, crítica, abandono. Todo. Si tú tienes miedo a estar solo, a que te critiquen, te rechacen, es porque quieres ser amado, pero por el camino equivocado, ¿ok? Porque tu motivación es el miedo. Entonces vas a tener tu cuerpo en estado de alerta, ¿y qué vas a conseguir? Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. No, ni vas a acabar complaciendo, aunque tú creas que sí, y el amor que vas a recibir no te va a satisfacer de fondo. Ese es el conflicto real, que el amor no te va a satisfacer de fondo porque no te aman del todo a ti, pues tú no te estás mostrando del todo tú, pues tú no te amas del todo a ti. Entonces, yo tengo que amar todas mis partes, que no me interese tanto recibir el amor de los demás, y como consecuencia lo vas a recibir. Pero aquí lo importante, o a lo que voy, es a un círculo vicioso en el que entramos. Es un círculo vicioso donde yo siento emociones porque soy sensible, ¿no? Entonces, yo siento porque soy un ser humano y siento un poquito más porque soy sensible. Hay personas que tendemos a ser un poquito más sensibles. Entonces, de repente siento que mis necesidades emocionales no se cubrieron, o siento cualquier conflicto interno, pero no lo expreso y me lo callo. Entonces, callo lo que siento, evito, y con esto me guardo toda la tensión. Ahora, ¿qué pasa con la tensión? La tensión va en subida, siempre. Y lo que empieza como una pequeña molestia se convierte en un enojo, y eso después se convierte en ira. ¿Y qué pasa cuando estamos en ira? Explotamos, decimos todo lo que nos molesta y la cosa sale mal. Los resultados son contraproducentes y entonces llego a la conclusión, ¿ves? No debo decir lo que pienso porque eso me trae conflicto y yo no quiero conflicto con los demás. Entonces, seguimos reforzando y además nos da culpa. La culpa me hace sentir triste y me voy a la depre. Entonces, conclusión, no debo de expresar mis emociones y así nos lo comprobamos. Sigo evitando los problemas, sigo callando lo que pienso, pero sigo sintiendo mucho. Pero no voy a canalizar mis emociones porque qué vergüenza escribir, tocar el piano o bailar, ¿no? Ese era en mi caso. Pero seguramente tú tienes formas de expresar lo que sientes y no lo haces porque pues no valoras todo eso que eres, que es increíble. Entonces, ¿qué sucede?
Cuerpo en alerta, estrés elevado, paso a la ansiedad. La emoción principal que yo he encontrado en mi experiencia clínica con quienes me dan chance de platicar es que detrás de la ansiedad, digo, la ansiedad te llena de miedos, estoy de acuerdo, pero la emoción básica detrás de la ansiedad es el enojo. El enojo reprimido, el enojo no canalizado, frustración, irritabilidad, intolerancia. Nos llenamos de enojos y no los expresamos por miedo al conflicto o por evitación del conflicto. Entonces me lleno de enojo y además siento culpa de sentir todo ese enojo y entra la parte cognitiva como yo no debería de enojar, yo no debería de sentir estas emociones, yo debería de agradar a los demás. ¿Ok? Entonces, detrás del enojo está esto que te platico de querer complacer a los demás y detrás de todo esto, la creencia de necesito ser amado, querido, aceptado, respetado por todos. Y eso ahorita que veamos las creencias y la parte cognitiva lo vas a ver un poquito más claro. Pero este es el ciclo que más o menos yo veo. Y el miedo entra porque, pues claro, qué miedo perder el amor y el sentido en mi vida. Entonces, mejor me callo todo, me aíslo, me niego a mí mismo hasta que llega el punto que te olvidas de ti. Y entonces si llega el ataque de pánico, para mí es muy claro, el miedo a volverte loco es que llevabas mucho tiempo perdido de ti. La despersonalización sí físicamente ayuda, pero al final del día es que llevabas mucho tiempo sin dejarte ser. Por eso recomiendo tanto que necesitas recuperarte a ti, validar tus emociones, ser auténtico, recuperar tu esencia, quien eras antes de que aprendiste a callar tus emociones o complacer a los demás. Antes de todas esas estrategias que aprendiste para no sufrir, eras en esencia de alguna forma. Y es esa esencia la que hay que recuperar, reentrenar nuestras emociones para dejarnos sentir principalmente, porque nos da miedo sentir, dejarnos sentir el dolor sin que tenga que ser sufrimiento, poder expresar lo que sentimos cuando es molestia baja, darnos el derecho de hablar de lo que sentimos. Y entonces sí, se deja de aumentar la tensión, pues dejo de evitar, negar, huir, y recuerdo que soy hábil para responder ante mi vida, que eso es lo realmente importante y ese es el quinto paso que yo trabajo en terapia, que es activa tu responsabilidad para que puedas ser libre. Pues mientras no seas hábil para responder, vas a depender de los demás, vas a depender de otras cosas, te vas a sentir limitado, te vas a sentir atrapado. Entonces, este es el círculo, por así decirlo, emocional detrás de la ansiedad. Quisiera explicarte un poquito más acerca, ¿recuerdas que te dije hace ratito que queremos ser amados y por ende evitar el sufrimiento? Bueno, hazte de cuenta que tú naciste como una casa con las puertas y las ventanas abiertas. Eras una casa en esencia que confiaba en el mundo, que disfrutaba de que entrara el viento, que disfrutaba del paisaje, de la vista, que te daba curiosidad las cosas, que eras alegre por naturaleza. Pero de repente llegó un ventarrón y te rompió un cristal de tus ventanas de tu casa que estaban abiertas. Y entonces, ¿qué dijiste? Uy, tengo que anticiparme a ese peligro, y entonces cerrar un poquito la ventana, ¿no? Llegó otro ventarrón o llegó un pajarito y se estrelló, o llegó una piedra del universo, un pequeño meteorito, dices este insulto de alguien más o algo que te lastimó, y entonces dijiste, mejor cierro la otra puerta para que no haya tanto daño aquí en mi casa interior. Y entonces siguieron pasando las experiencias, quizás volviste a sentir dolor, volviste a sentir alguna experiencia que te hizo sentir lastimado o lastimada, y dijiste, mejor cierro con candado la puerta, le pongo como
unos de estos bloqueadores de luz a las ventanas y me voy a mi último cuarto de la casa y ahí me voy a sentar a estar protegida y protegido del peligro exterior. Hasta que llegó un punto que dijiste, mejor me construyo una casita, me construyo una barrera, me construyo una armadura, me construyo algo alrededor de mí que no permita ni que mis emociones salgan, ni que los demás me puedan lastimar. Y entonces te aislaste, y te fuiste, y te refugiaste en tu cabeza. Que eso es lo importante, y te lo estoy platicando para pasar también a lo cognitivo en el otro video. Que es, me voy a mi cabeza donde puedo predecir el peligro, donde puedo controlar lo que sucede, donde puedo decir y dictar cómo deben de ser las cosas, y me olvido de sentir. Sentir, eso es para débiles. Yo no sé quién siente en la vida, ¿no? Y entonces me desconecto de mi cuerpo porque no quiero sentir, porque las emociones se viven en el cuerpo. Y entonces, claro, estás allá dentro de tu caja, escondido en el último cuarto de tu casa que alguna vez era luminosa y abierta, y llega un momento que despiertas, no te acuerdas de nada y dices, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? Me siento encerrado, me siento ahogado, me siento que me ahogue. Pues sí, porque estás encerrado en esencia, que esa persona de la que te hablo es tu esencia, la que se fue a refugiar emocionalmente en tu interior y la que yo, por eso digo que es la que empieza a tocar desesperadamente la puerta para salir. Y esa es la taquicardia, ¿no? Simbólicamente, me gusta verlo así. Entonces, aquí lo importante es que emocionalmente te has hecho de estrategias para no sufrir. Una de ellas puede ser encargarte de los demás, hacerte responsable de los demás para olvidarte de ti, tú no existes, depender de los demás, querer que los demás te protejan, no creer que tú te puedes proteger a ti, no. Los demás te tienen que proteger. O dedicarte en exceso al estudio o al trabajo y querer ser exitoso y olvidarte de que también sientes. El punto es de que de alguna forma te proteges de sentir sufrimiento. Y lo importante aquí es de que puedes sentir dolor, pero no tienes por qué sufrir. En la vida el dolor es natural, el dolor emocional es natural. Si en algún momento de tu vida fue mucho ese dolor, hay que sanarlo, hay que perdonar, hay que sanar a nuestro niño interior que sufrió. Pero no puedes seguir viviendo evitando el sufrimiento, porque tú crees que al hacerlo estás a salvo. Pero al evitar el sufrimiento y el dolor, lo único que estás haciendo es estar en alerta, sentirte en peligro, defenderte, sabotear tus relaciones, aislarte de la gente y al final del día no conectas emocionalmente con los demás y eso es lo que quieres. Y de ahí que te dé miedo la soledad o que te angusties al estar solo y sola, porque no te sientes conectado con el mundo. Y entonces claro que llegan las preguntas existenciales de ¿cuál es el sentido de vivir? Es lógico, ¿ok? Entonces, eso es emocionalmente lo que sucede. Te recomiendo que veas el video de lo cognitivo, de los pensamientos, cómo también nos disparan el shot de adrenalina en nuestro cuerpo.